Sientes que en tu vida todo va bien, todo se ve bien por fuera, pero algo dentro de ti realmente ya no encaja, ya no hace sentido. Probablemente estés buscando el famoso propósito en los lugares equivocados o en el lugar equivocado. Y por eso hoy vengo a compartirte sobre la diferencia entre pasión, vocación y propósito, porque conocer esa diferencia te va a dar mucha claridad sobre en dónde realmente deberías estar buscando y que todo este tiempo probablemente estés buscando en un lugar donde no es por ahí. Ujú. Entonces, voy a compartir brevemente aquí una información. Quiero que se presente. Perfecto. Ajá. Entonces, estábamos hablando de que hay un gran malentendido entre qué es pasión, vocación y propósito. Muchas personas creen que son lo mismo, pero no lo son. Y entender la diferencia de esto puede ser un gran cambio. ¿Por qué todo esto importa? Porque cuando nosotros no tenemos esa dirección sobre para qué estamos haciendo las cosas, sobre hacia dónde vamos, cuáles decisiones estamos tomando y respecto a qué, si las estamos tomando de acuerdo a lo que nosotros realmente queremos, a nuestra esencia, o tal vez estamos siguiendo expectativas externas y no nos damos cuenta. Y eso obviamente genera una incongruencia interna que nos quita esa paz interior. Ujú. Y muchas veces lo que pasa es que vamos buscando respuestas en estos temas. ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me entusiasma? Y entonces tal vez es por ahí, porque entonces todos los días me voy a levantar haciendo algo que me guste, pero es que no es por ahí. A veces también esto sucede cuando tenemos 18 años, ¿no? Y tenemos que saber a qué nos vamos a dedicar, qué vamos a estudiar y qué vamos a hacer por el resto de nuestra vida. Y eso es bien fuerte porque ¿quién va a saber en esa edad qué es lo que vamos a hacer? Pero es que buscamos por otro lado, estamos buscando por el lugar equivocado. Y no solamente cuando tenemos 18 años, también cuando ya llevamos un camino recorrido y empezamos a ya sentir que ese camino profesional no está haciendo sentido con quien nosotros somos, ya no encaja, ya no hace clic, ya no nos hace sentido y ya no tenemos esa motivación por despertar y hacer lo que hacemos todos los días. Entonces, por eso importa hablar sobre estos temas. Así que vamos a empezar por la primera parte. ¿Qué es pasión? Bueno, la pasión tiene que ver con eso que te entusiasma hacer, ajá, que disfrutas hacer profundamente. Por ejemplo, a mí me encanta bailar, ¿no? Yo tengo una pasión enorme por comer, por probar diferentes alimentos, restaurantes, etcétera, y por viajar. Pero eso no significa que me tenga que dedicar a eso. Eso no significa que mi vida tiene que ir en dirección a eso. Creo que las pasiones más bien van agregando y romantizando un poco lo que es vivir, lo que es la vida, es disfrutar, pero eso no realmente nos da dirección. Simplemente nos dice qué es lo que nos gusta hacer, ¿ok? Ahora, por el otro lado tenemos la vocación. ¿Qué es la vocación? Bueno, la vocación es eso que se nos da bien hacer naturalmente y que muchas veces tal vez podemos tener algún intercambio monetario, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy buena enseñando, ¿no? Me gusta mucho compartir información, me gusta mucho comunicar, soy muy creativa a veces, ¿no? Con ideas, cuando escribo me llega la creatividad muy fácil. Sin embargo, esto tiene que ver con lo que yo puedo hacer y que puede resolver algún problema de alguna otra persona. Ujú. Pero si te fijas, estos dos tienen que ver con algo en común, que es el hacer. O sea, los dos, ¿cuál es la palabra que se repite? Hacer.
o sea, hablamos de la pasión, de qué es lo que disfrutas hacer. Hablamos de la vocación, qué es lo que se te da bien hacer, ¿no? Pero el propósito, a diferencia de la vocación y la pasión, no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con el ser. Ujú. Tiene que ver con para qué yo voy a estar aquí. Y eso es un poquito de lo que vamos a hablar en en este momento. El propósito, como les decía, no va de hacer, va de quiénes somos en esencia y cuál es nuestra razón, para qué estamos aquí. Nuestro propósito no tiene que ver con nuestra carrera, no tiene que ver con nuestro trabajo, tiene que ver con quiénes somos en esencia. Y esto es bien difícil, claro, porque es todo un proceso de autoconocimiento que desafortunadamente nadie nos enseñó a transitar, nadie nos enseñó a llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque siempre empezamos por la primera parte que empezamos aquí, que debería de ser la segunda, que es qué te apasiona, cuál es tu vocación, hacer, qué puedes hacer, qué te gusta hacer. Pero si antes no definimos quién soy, cuál es mi esencia, qué me hace ser yo, qué me hace ser único, qué me hace ser única, cuál es mi historia de vida, qué es lo que me marca y me diferencia de todas las demás personas que probablemente pueden tener mis mismos títulos, que probablemente pueden tener mi misma experiencia profesional, que probablemente pueden tener los mismos conocimientos que yo tengo. Entonces, ¿qué me diferencia? ¿Quién eres? Tu historia de vida, lo que te ha marcado. Y ese es el mayor error que cometemos, que empezamos al revés. Empezamos buscando el hacer en lugar de concentrarnos en el ser, en quiénes somos. Porque a partir de ahí es cuando vamos a poder identificar qué es lo que vamos a hacer. O sea, el primer paso es ir hacia nuestra historia de vida, reconectar con quiénes somos realmente a partir de ahí para poder entonces sí definir con claridad para qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Ujú. Y cuando tenemos claro ese para qué, los cómo salen así, se descubren y se desbordan y salen como abanicos, porque cuando tú ya tienes claro para qué estás aquí, vas a encontrar cómo hasta por debajo de de las piedras. Ajá, y ahí ya puede que tiene que ver con un trabajo, tiene que ver con una carrera, pero también con todo lo demás, con qué es lo que puedo hacer para llevar mi propósito a cabo. Probablemente lo puedo hacer incluso ya desde mi comunidad, en mi familia, etcétera. Pero para poder tener claridad sobre esto, hay que detenerse. Y eso es algo muy incómodo en en esta época. Bajar las revoluciones, detenernos y dejar de buscar allá afuera esas respuestas que no van a estar allá afuera, están acá adentro, pero nunca nos hemos permitido y dado el espacio de realmente conocernos y conectar con nosotros mismos, para entonces tener claro para qué estoy aquí y a partir de ahí, ahora sí, ¿qué voy a hacer con eso? Si tú estás listo para ese cambio, yo te quiero compartir el acceso a una conversación que vamos a tener muy pronto sobre estos temas, porque no sucede de la noche a la mañana esa claridad sobre para qué estás aquí, quién eres y cómo transitar ese proceso de autodescubrimiento. De nuevo, nos enseñó cómo hacerlo, nadie nos dio el paso a paso y tampoco es que existe un paso a paso, pero sí hay ciertas metodologías que yo he comprobado que nos ayudan a por lo menos detectar qué herramientas y qué experiencias nos hacen a cada uno de nosotros conectar con quiénes somos y con nuestra esencia. Porque cuando tenemos eso claro, todo lo demás empieza a tener mucha más claridad. Si ya sé para qué estoy aquí, ahora puedo definir cómo lo llevo a cabo.
Y entonces ya no vienen esas crisis existenciales. Probablemente pueden llegar, pero tú ya lo detectas. ¿Por qué? Porque estás conectado o conectada contigo mismo y puedes detectarlo antes de que explote esa crisis existencial. ¿Ok? Acuérdate que la vida solo es una. Y si tú hoy sientes que vas en automático, si sientes que ya no le encuentras sentido, si sientes que estás muerto en vida, sé que suena fuerte, pero mucha gente está así, muerto en vida, como zombie, sin esa conciencia. Si tú sientes que estás en ese punto, te invito a que entres a ese acceso que te voy a dejar en la descripción, que lo explores y que conectes conmigo. Vamos a tener esa conversación más de cerca, donde puedes sacar todas tus dudas, donde puedes compartir y es un espacio sin juicios, es un espacio privado donde vamos a hablar de lo importante, que es para qué estás aquí. Nos vemos allá. Un beso.